¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué tan seguido se usa un sondaje vesical en los hospitales? Las cifras son, bueno, bastante altas, entre un 15 y un 25% de los pacientes que ingresan. Un procedimiento súper común, la verdad. Sí, muy común. Pero que, como vamos a explorar hoy, tiene sus detalles, ¿eh? Sus riesgos importantes. Precisamente. Y por eso hoy, bueno, la idea es meternos un poco en los aspectos esenciales del cateterismo vesical. Tenemos como base un documento académico súper detallado, ¿no? Hecho por profesionales de enfermería y supervisado por un médico. Ok, vamos a desglosar esto entonces. La misión sería entender bien la técnica correcta, conocer la verdad sorprendente variedad de sondas que hay, Que son muchas. sí, y mirar de cerca esa controversia, ¿no? Sobre si pinzar o no antes de retirar la sonda. Y un tema que es crucial, cómo prevenir las infecciones asociadas. Magistral ni nada parecido, ¿eh? Es más bien una exploración, para que queden claros los puntos clave de esta práctica, basándonos siempre en la info de la fuente. Perfecto. Empecemos por el principio, por la base de todo, la técnica. La guía que tenemos es muy insistente en que la inserción con técnica aséptica es fundamental. ¿Por qué tanta insistencia? Digo, más allá de lo obvio. Es que es la razón principal, ¿sabes? Prevenir las infecciones del tracto urinario. Poner una sonda, bueno, es necesario en muchísimas situaciones clínicas, pero si no se hace con una asepsia impecable, el riesgo de llevar bacterias hacia la vejiga, se dispara. La vejiga normalmente es estéril, ¿no? Claro, Entonces, esa es la primera barrera de defensa. tiene todo el sentido. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos de preparación que de verdad hacen la diferencia entre algo seguro y algo riesgoso? Son varios, y la verdad, todos suman. Primero, la comunicación. Fundamental presentarse, explicar bien qué se va a hacer, por qué, y obtener el consentimiento verbal del paciente. Ajá. Luego, la parte logística. Revisar que todo el material esté estéril, que no esté caducado, y, muy importante, que el calibre de la sonda sea el correcto para esa persona. Entiendo. Y algo que a veces se pasa por alto, pero es vital: cuidar la intimidad y el pudor del paciente. Hay que descubrir solo lo necesario. Mencionaste el material. ¿Qué implica preparar bien ese campo estéril? ¿Qué cosas no pueden faltar? Pues se usa un quito específico o se prepara una bandeja estéril. Lo importante es abrir y manejar todo con técnica séptica estricta. Dentro, ¿qué encontramos? Bueno, guantes estériles, y ponérselos bien es todo un arte, campos estériles para delimitar la zona, Sí. gasas, la solución antiséptica que corresponda, lubricante urológico estéril, idealmente en unidosis para evitar contaminaciones cruzadas, una jeringa con el volumen justo para el balón, la sonda del calibre que elegimos y la bolsa recolectora. Ok. Y no olvidar la protección del personal, lentes, cubrebocas y la higiene de manos, rigurosa, antes y después de ponerse los guantes. Es la piedra angular de todo esto. Suena muy metódico. ¿Es realista pensar que este nivel de detalle se cumple siempre, digamos, en la vorágine de un hospital? Debería ser el estándar siempre. Justamente porque el entorno puede ser caótico, seguir los pasos es lo que protege al paciente. Saltarse uno puede ser literalmente la puerta de entrada para una infección. Y ojo, antes de meter la sonda hay otro chequeo vital, ¿verdad? Cierto, cierto. Y es uno que a veces, quizá por las prisas, se olvida. Antes de introducirla, hay que checar la integridad del globo de retención. Exacto. La guía dice que se haga insuflando aire con la jeringa, para ver si se infla y desinfla bien, sin fugas. Una vez que está confirmado eso, se conecta la sonda a la bolsa recolectora, manteniendo siempre estéril esa conexión. Bien, una vez que todo está listo, verificado, ¿cómo se coloca al paciente? ¿Varía mucho la inserción? Sí, la posición depende del género. En hombres, lo usual es de cúbito dorsal, o sea, acostado boca arriba, con las piernas un poquito separadas. Ujú. En mujeres se usa la posición de litotomía, que es similar a la ginecológica,
A veces se pone una almohada bajo la pelvis para que sea más fácil ver bien el meato urinario. Y los pasos concretos de la inserción. Sé que hay diferencias importantes, ¿no? Sí, claro. En hombres, sujetas el pene perpendicular al cuerpo, retraes el prepucio si lo tiene y limpias el glande desde el meato hacia afuera, con movimientos circulares. Se recomienda usar una gasa nueva para cada una de las 3 limpiezas. 3 veces, ¿ok? Luego, para que la uretra esté más recta, levantas el pene a unos 60-90 grados y ahí introduces la sonda, bien lubricada, suavecito, sin forzar nunca. Y en el caso de las mujeres, ¿cómo es ahí? En las mujeres, el primer paso es separar los labios mayores y limpiar bien la zona vulvar, siempre de arriba hacia abajo, hacia el periné. También varias pasadas con gasas distintas. Entendido. Después es clave separar bien los labios menores para ver claramente el meato urinario que está justo debajo del clítoris y arriba de la entrada vaginal. Y ahí sí, introducir la sonda lubricada con mucha delicadeza. Una vez que la sonda ya está dentro y empieza a salir orina, esa es la confirmación visual de que estamos en la vejiga, ahí se infla el globo. Se usa la jeringa que ya teníamos preparada con la cantidad de líquido estéril que dice el fabricante. Generalmente es agua bidestilada o solución salina estéril. Ajá. Aunque mencionamos que la guía dice verificar con aire, el inflado final para que quede puesta es con líquido. Ok, entiendo la diferencia. ¿Y cómo te aseguras de que la sonda no se va a salir? O sea, que el globo de verdad está haciendo su trabajo. Das muy suavecito de la sonda hacia afuera. Si sientes una leve resistencia, eso te dice que el globo está bien inflado y bien anclado justo en la salida de la vejiga, en el cuello vesical. Eso evita que se mueva o se salga sin querer. Perfecto. Y el último paso, la fijación. A veces parece un detalle menor, pero ¿por qué es tan relevante? Es vital, de verdad. Fijar la sonda bien, normalmente en la cara interna del muslo, sin que quede tensa, evita que se mueva demasiado. Claro. Y eso minimiza la irritación en la uretra, evita tirones que pueden ser dolorosos o hasta traumáticos si el paciente se mueve y reduce el riesgo de que se salga por accidente. Una buena fijación aporta muchísimo al confort y a la seguridad del paciente. Bien, clarísimo. Técnica impecable, la base. Pero igual de crucial es usar la herramienta correcta para cada persona y cada situación. Y acá es donde entramos al mundo de los distintos tipos de sondas. La guía lo deja claro, no hay una única sonda para todo. Acá es donde se pone realmente interesante. ¿Qué criterios se usan para elegir? La elección es fundamental, sí. Y se basa en varios factores que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se espera que la persona necesite la sonda? ¿Va a ser algo puntual, o sea, intermitente? ¿O va a ser algo continuo, permanente? Ujú. Solo necesitamos drenar orina, o también hay que irrigar la vejiga. Eso nos dice cuántas vías o lúmenes necesitamos. Luego está el material del que está hecha la sonda. Y finalmente la forma de la punta. ¿Y cuál es el objetivo final al evaluar todas estas cosas? El objetivo es doble, diría yo. Por un lado, asegurar que la orina drene bien, de forma efectiva, y por otro, súper importante, minimizar el trauma en la uretra, en la vejiga, la irritación, el riesgo de infección, y claro, buscar el mayor confort posible para el paciente. Y, por supuesto, elegir el calibre adecuado, que se mide en la escala French, FR. A ver, empecemos por el tiempo de uso. Si es solo para algo específico como vaciar la vejiga rápido en una retención aguda o para tomar una muestra de orina estéril y la sacamos justo después, Ajá. ahí hablamos de sondaje intermitente. Para eso se usa mucho la sonda tipo Nelaton. Es recta, semirrígida y tiene una sola vía, solo para drenar. Ok. ¿Y si la sonda tiene que quedarse días, semanas o incluso más tiempo? Entonces es un sondaje permanente, y ahí la sonda estrella es la tipo Foley. Esa es la que tiene el famoso balón inflable que la mantiene en su lugar. La clásica, digamos. La clásica, exacto. Y según para qué sea, puede ser de corta duración, ponele, control de orina después de una cirugía, o de larga duración, para pacientes con obstrucción crónica, vejiga neurogénica, cosas así. Mencionaste las vías o lúmenes. ¿Podrías detallar un poco más para qué sirve cada una? Claro. La Nelaton, como dijimos, una vía, solo drena. La Foley estándar tiene 2 vías. Una, la más gruesa, para que salga la orina hacia la bolsa colectora.
¿Sí? Y la otra, más finita, que tiene una válvula, es para inflar y desinflar el globo. Ahora, si necesitas lavar la vejiga continuamente, por ejemplo, para sacar coágulos después de una cirugía, Ujú. se usa una Foley de 3 vías, una para drenaje, una para el balón y una tercera vía para que entre el líquido de irrigación. Incluso, fíjate, existen de 4 vías con doble lumen para irrigar para cirugías prostáticas más complejas. Hablemos de los materiales. El látex parece el más común, pero tiene sus peros, ¿no? Sobre todo el tema de las alergias. Exacto, el látex se usa mucho porque es flexible y, bueno, más económico. Pero la alergia al látex es un problema real y puede ser seria. Por eso, muchas sondas de látex ahora vienen con recubrimientos especiales para mejorar cómo se toleran y reducir riesgos. ¿Cómo qué tipo de recubrimientos? Pueden estar recubiertas de silicona, de hidrogel, que se vuelve súper suave al contacto con la humedad, a veces de una aleación de plata que tiene cierto efecto antibacteriano, o de teflón. ¿Qué buscan estos recubrimientos? Pues disminuir la irritación, que se formen menos incrustaciones, esos depósitos minerales que pueden tapar la sonda, reducir la fricción al ponerla y que las bacterias no se peguen tan fácil formando biofilms. La guía también nombra otros materiales, como el látex rojo y la silicona pura. Sí, el látex rojo es un poco más rígido y es radiopaco, o sea, se ve en las radiografías, lo que puede ser útil a veces. Y la silicona pura, 100% silicona, es el material de elección para sondajes largos, de semanas o meses. Y es la opción ideal si el paciente tiene alergia confirmada al látex. Es más biocompatible, aunque eso sí, es más cara. ¿Y qué me dices del PVC? El PVC, cloruro de polivinilo, da sondas más rígidas. Pueden servir para sondajes intermitentes o de muy corta duración. A corto plazo parece que causan menos reacción inflamatoria que el látex sin recubrir, pero tienden a formar incrustaciones muy rápido. Así que para usos prolongados no son la mejor opción. Además del material, la forma de la punta puede ser clave, sobre todo si la anatomía del paciente tiene alguna dificultad. No todas las puntas son redonditas y ya. Ah, mira. ¿Qué tipos de puntas especiales hay y para qué sirven? Hay varias diseñadas justamente para sortear obstáculos. Por ejemplo, la punta tiamen o cude, que tiene una curvita y como una bolita en el extremo. Ajá. Es muy útil en hombres con estenosis de uretra, o sea, estrechez, o con la próstata agrandada, que hacen difícil que pase una sonda recta. La punta counsel tiene un agujero en la punta para poder pasarla sobre una guía metálica si hace falta. Interesante. La punta Cuvelair, también con apertura en el extremo y forma cóncava, está pensada para ayudar a drenar mejor si hay coágulos o restos después de una cirugía. Y la punta de silbato o flauta, que básicamente es un hoyo grande al final, se usa si hay coágulos muy, muy grandes. Es fascinante la ingeniería que hay detrás de algo que parece tan simple, ¿no? Y bueno, finalmente, el calibre. Mencionaste la escala French, FR. ¿Cómo funciona y qué ejemplos nos da la guía? La escala French, sí, mide el diámetro externo de la sonda. Cuanto mayor es el número FR, mayor es el diámetro. La elección depende de la edad, el sexo, por qué se pone la sonda y si se espera que la orina sea espesa o tenga coágulos. La guía da ejemplos súper claros. Un 6FR, que es verde, es para recién nacidos. Pequeñísimo. Diminuto. Un 10 o 12FR, negro o blanco, puede ser para niños o mujeres adultas con uretra estrecha. El 14-16FR, verde o naranja, es súper común para mujeres y hombres adultos con drenaje normal. El estándar, digamos. El estándar. Si hay sangre en la orina, hematuria, o después de cirugía de próstata, se usan calibres más grandes. 18FR rojo, 20-22FR amarillo-violeta. Y calibres ya muy grandes, como 24-28FR, azul transparente, se reservan para sangrados masivos. Wow. De un 6 French para neonato a un 28 French. Es una diferencia enorme. Casi como comparar un hilito con una manguerita. Queda claro que elegir el tamaño justo es crucial. Muy chico, quizás no drene bien. Muy grande, puede causar daño o dolor innecesario. Pasemos ahora a un tema que la verdad genera debate. El retiro de la sonda permanente. Hay una práctica bastante común, ¿no? Que llaman pinzamiento vesical o a veces entrenamiento vesical antes de quitarla. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y cuál es la idea detrás? Sí,
La idea tradicional es cerrar la sonda con una pinza por un tiempo, ponerle 2 o 3 horas, y luego abrirla para que la vejiga se vacíe, y repetir esto varias veces antes de sacar la sonda definitivamente. Ujú. El supuesto objetivo es que la vejiga se llene y se vacíe de forma cíclica, como para ejercitar el músculo detrusor y que en teoría recupere su tono y funcione normal más rápido después de quitar la sonda. Entiendo la lógica aparente, como un músculo que estuvo en reposo y necesita despertar. ¿Se usa el pinzamiento para algo más aparte de este supuesto entrenamiento? Sí, tiene otros usos que están más aceptados y son necesarios. Por ejemplo, pinzarla un momentito para poder cambiar la bolsa recolectora sin que se caiga la orina. Claro. O para tomar una muestra de orina estéril directamente del puerto de la sonda. Y también se pinza de forma controlada si hay una retención urinaria crónica muy grande, para vaciar la vejiga súper despacio y evitar problemas como sangrado por descompresión brusca. Pero el punto controversial, es el pinzamiento intermitente como entrenamiento. La evidencia que recopila la fuente que estamos viendo, plantea dudas serias sobre si realmente sirve y, ojo, señala varios riesgos posibles. ¿Riesgos? ¿Cómo cuáles? Eso sí que es importante tenerlo claro. Son varios y no son menores, ¿eh? Primero, el riesgo de que la vejiga se distienda demasiado, se sobredistienda si los tiempos de pinzamiento son muy largos o si el paciente no siente cuándo tiene la vejiga llena. Uf. También se habla de estrés oxidativo tisular por isquemia-reperfusión. Básicamente, daño en nivel celular en el tejido de la vejiga por esos ciclos artificiales de llenado y vaciado. Wow. Y lo más preocupante, la verdad, son los resultados clínicos. Los estudios que se citan sugieren que esta práctica se asocia con una mayor tasa de necesidad de volver a poner la sonda porque el paciente no puede orinar. O sea, fallo en el retiro. Exacto, fallo en el retiro. Un mayor tiempo hasta que el paciente logra orinar por sí mismo y un aumento significativo en la tasa de infecciones urinarias asociadas al catéter. Incluso se menciona posible daño directo al tracto urinario. Espera. Entonces, lo que parecía una práctica lógica para reentrenar la vejiga, resulta que según la evidencia más actual, no solo podría no servir, sino que podría empeorar las cosas. Eso es. Un dato clave que choca con la rutina de muchos lugares, me imagino. Tal cual. La conclusión principal de la evidencia que revisamos es que no hay pruebas sólidas de que sirva el pinzamiento intermitente para mejorar la recuperación de la función de la vejiga normal, sobre todo si la sonda estuvo puesta poco tiempo, menos de 7 o 14 días. Ajá. De hecho, si lo comparas con simplemente dejar que la orina drene libremente hasta quitarla, el pinzamiento parece asociarse a peores resultados, sobre todo en cuanto a infecciones. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué sigue siendo una práctica tan común si la evidencia no la apoya e incluso sugiere riesgos? De difusión de la evidencia más nueva o interpretaciones distintas. Hay que decir que la guía menciona un matiz, Ah, ¿cuál? que algunos estudios específicos en postoperatorios de ciertas cirugías urológicas como la prostatectomía radical sí podrían sugerir algún beneficio. Pero la recomendación general es que la decisión de pinzar o no tiene que ser individualizada por el personal de enfermería, viendo cada caso, y no una rutina automática para todo el mundo. Para ayudar en esa evaluación individual, la fuente también menciona factores que aumentan el riesgo de que alguien tenga problemas para orinar después de quitarle la sonda, ¿verdad? Sí, y conocerlos es útil para estar más atentos. Entre ellos están tener más de 50 años, el tipo y la duración de la cirugía, si fue el caso, el tipo de anestesia que recibió, ser hombre, Ujú. el uso de analgésicos opioides, tener antecedentes de problemas de próstata o ya haber tenido retención urinaria antes, y también cosas como la obesidad. Identificar a los pacientes con más riesgo permite vigilarlos más de cerca cuando se les quita la sonda. Pasemos al que probablemente es el riesgo más conocido y más temido de las sondas vesicales, las infecciones. La magnitud del problema, según esta guía, es Considerable. Lo es y mucho. Se calcula que entre el 30 y el 40% de todas las infecciones que se adquieren dentro del hospital, las llamadas nosocomiales, son infecciones del tracto urinario, ITU, altísimo.
Y la gran mayoría de estas están directamente relacionadas con tener puesta una sonda vesical. Es el factor de riesgo individual más importante por lejos. Y el tiempo es clave acá. El riesgo sube cada día que la sonda sigue puesta. ¿Así es? Correcto. El riesgo diario de desarrollar bacteriuria, que es tener bacterias en la orina, que puede o no dar síntomas, se estima entre un 3 y un 5% por cada día que pasa con la sonda. ¡Wow! Si haces la cuenta, significa que a los 10 días, casi la mitad de los pacientes sondados podrían tener bacteriuria. Y si la sonda se queda un mes, unos 28 días, prácticamente el 100% la tendrán. Es casi inevitable si pasa mucho tiempo. Casi el 100% después de un mes. Esas cifras son impactantes. ¿Significa que el cateterismo es inherentemente peligroso? ¿O es más bien que fallamos en seguir los protocolos de prevención bien o en sacar la sonda a tiempo? Es una mezcla, yo diría. La sonda en sí misma es un cuerpo extraño que rompe las defensas naturales y actúa como una autopista para las bacterias, ¿no? Claro. El mecanismo más común es que los microorganismos suban desde la zona perineal, que está contaminada con flora fecal, por el espacio que queda entre la uretra y la sonda, o incluso por dentro del tubito de la sonda si se contamina el sistema. El riesgo es mayor en mujeres, porque la uretra es más corta, en personas mayores o con defensas bajas, y cada vez que se manipula el sistema, por ejemplo, al desconectar la bolsa. Entiendo. Por eso la prevención súper rigurosa y sacar la sonda apenas déjale ser necesaria son cruciales para minimizar ese riesgo que sí es inherente al procedimiento. ¿Y quiénes son los villanos más comunes en estas infecciones? ¿Qué bacterias se encuentran más seguido? La guía nos da datos de urocultivos de pacientes sondados. El principal culpable, sin duda, es Escherichia coli, la famosa E. coli, que es una bacteria normal del intestino. Es responsable de más de un tercio, un 35.6% de los casos. Muchísimo. ¿Sí? Le siguen otros conocidos como los enterococos, 15.8%. Hongos como Cándida, 9.4%. Klebsiella, 8.3%. Proteus, que además alcaliniza la orina y favorece que se formen incrustaciones, 7.9%, y Pseudomonas aeruginosa, que a menudo es bastante resistente a los antibióticos, 6.9%. Conocer estos bichitos es vital para saber qué antibiótico dar si hay infección, ¿no? Ahora, ¿cómo se da cuenta uno de que hay una ITU en alguien que tiene sonda? Porque a veces los síntomas clásicos como el ardor al orinar pues no están. Cierto, el cuadro puede ser menos claro. Las señales de alarma que menciona la fuente incluyen que aparezca fiebre, a veces continua, a veces picos, escalofríos, dolor o como una sensibilidad en la zona lumbar, los flancos o en la parte baja del abdomen, la zona suprapúbica. Ajá. También cambios en cómo se ve la orina, turbia, con mal olor, a veces con sangre, o un deterioro general del paciente sin otra explicación o confusión mental. Esto último es súper importante vigilarlo en personas mayores, que a veces la confusión es el único síntoma. Y si se sospecha, ¿cómo se confirma? ¿Cuál es el diagnóstico? Como la orina en la vejiga debería ser estéril, el diagnóstico se basa en encontrar microorganismos ahí. La herramienta clave es el análisis de orina. Eso incluye mirar al microscopio si hay leucocitos, bacterias, pero sobre todo el urocultivo. El cultivo es el rey, digamos. Sí, hay bacterias, sino que te dice cuáles exactamente y a qué antibióticos es sensible. Eso es oro para dar el tratamiento correcto. ¿Y hay métodos más rápidos para tener una idea inicial? Sí, se mencionan las tiras reactivas de orina. Te pueden dar una pista rápida si detectan leucocitos, que son glóbulos blancos, signo de inflamación, o nitritos, que los producen algunas bacterias. Pero su fiabilidad en pacientes con sonda puede ser menor. El urocultivo sigue siendo el estándar de oro para confirmar. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Que la prevención es absolutamente clave y hay que atacarla desde varios frentes. Exactamente. No es una sola cosa mágica, sino un conjunto de acciones. La guía insiste mucho en vigilar continuamente en 3 momentos críticos. Durante la instalación. Ahí la protagonista es la técnica aséptica súper estricta que ya detallamos. Cada paso cuenta. Fundamental. Segundo, durante el mantenimiento. Esto incluye cuidados diarios como mantener siempre el sistema de drenaje cerrado, no desconectar la sonda de la bolsa si no es estrictamente necesario, asegurarse de que la bolsa esté siempre por debajo del nivel de la vejiga para que la orina no vuelva para atrás. Evitar el reflujo, claro.
Exacto. Promover una buena higiene perineal todos los días y evaluar constantemente si la sonda sigue siendo necesaria. Aunque el texto no se mete mucho en detalle acá, es una fase crítica. Y tercero, durante el retiro y la detección oportuna. Sacar la sonda tan pronto como sea clínicamente posible es, quizás, la medida preventiva más eficaz de todas. Y si aparecen síntomas de infección, detectarlos y actuar rápido. Es fundamental. Muy bien, creo que hemos cubierto los puntos esenciales, ¿no? Recapitulando rápido. Vimos la importancia crítica de una técnica de inserción impecable y una preparación súper cuidadosa. ¡Clave! Exploramos la sorprendente variedad de sondas y cómo elegir la correcta es crucial para el paciente. Pusimos sobre la mesa la controversia del pinzamiento vesical, destacando que la evidencia actual, en general, no lo respalda como rutina de entrenamiento. Importante ese punto. Y finalmente, reforzamos que la prevención de infecciones es un esfuerzo constante, que va desde la inserción hasta el retiro y la vigilancia activa. Ha sido una exploración bastante detallada. Sí, de los aspectos más relevantes que presenta la fuente que consultamos. Y quizás para cerrar, podríamos dejar una reflexión flotando, ¿no? A ver. Hemos hablado mucho de los riesgos, de los materiales que tenemos ahora, de las técnicas. Pero si pensamos a futuro, ¿hacia dónde podrían ir las innovaciones para que el sondaje vesical sea todavía más seguro? Es una pregunta provocadora. ¿Qué se te ocurre? ¿Por dónde podrían ir los tiros? Podríamos pensar en varias líneas. ¿Qué tan sondas hechas de materiales radicalmente nuevos? Quizás con propiedades antimicrobianas propias, intrínsecas, mucho más potentes y duraderas que los recubrimientos de ahora. O que impidan activamente que se forme el biofilm bacteriano. Eso sería un gran avance. Totalmente. O quizás tecnología que ayude en la inserción. No sé, sensores o guías por ultrasonido portátiles, para asegurar que la colocación sea perfecta y se minimice el trauma en la uretra, sobre todo en anatomías difíciles. Tecnología asistiendo al procedimiento. Exacto. Son caminos posibles para seguir reduciendo las complicaciones de un procedimiento que es necesario, pero invasivo. Siempre buscando mejorar la seguridad y el confort de las personas que lo necesitan. Es como una invitación a pensar más allá de lo que hacemos hoy, ¿no?